Cuando unas décadas después un Pablo maduro tuviera que definirse a sí mismo, no haría referencia a su ciudadanía romana, sino a su condición de judío. En Filipenses capítulo 3 versículo 5, él dijo: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, por lo que se refiere a la ley, fariseo. Pablo era ciertamente judío, pero no en virtud de conversión. Procedía del linaje de Israel y más concretamente de la tribu israelita de Benjamín. Hoy veremos la biografía del apóstol Pablo. Bienvenidos a mi canal. Históricamente, el territorio de Benjamín había estado situado al norte del asignado a la tribu de Judá. En teoría, la ciudad de Jerusalén tendría que haber sido benjamita, pero en la práctica, gracias al especial talento político del rey David, la capital se había convertido en una especie de enclave ubicado entre los territorios de las dos tribus citadas. De Benjamín había salido precisamente Saúl, el primer rey de Israel, y no deja de ser significativo que nuestro personaje llevara el nombre de tan trágico héroe. De hecho, Saulo no es sino la forma castellanizada de Saúl. No conocemos mucho de la genealogía de Pablo, pero muy posiblemente sus antepasados debieron de formar parte de los benjamitas que existían en el siglo V a.C. y a los que se refiere Nehemías. Pablo, además, se presenta como un hebreo, un término más concreto que el de judío o israelita, y que hace referencia al hecho de que no era un helenista, sino un judío que tenía como lengua vehicular el arameo, tanto como en casa como en la sinagoga. Por supuesto, Pablo conocía muy bien el griego y podía hablarlo y escribirlo con fluidez. Sin embargo, resulta obvio que hablaba con facilidad el arameo. Pablo, por supuesto, estaba familiarizado, como tendremos ocasión de ver, con la cultura helénica, pero de manera bien significativa. Cuando tuvo que recibir una educación, su familia no eligió para él alguno de los centros de Tarso, sino que lo envió a Jerusalén a recibir las enseñanzas de Gamaliel, uno de los maestros principales de la secta de los fariseos. El peso de la educación recibida por Saulo en el seno de los fariseos resultaría verdaderamente extraordinario. Años después se definiría como fariseo, hijo de fariseos, en Hechos capítulo 23 versículo 6, escribiendo a la iglesia de los Gálatas en capítulo 1 versículo 4, indicaría además que su maestro había sido Gamaliel. El conocimiento de los fariseos nos permite entender en no escasa medida la mentalidad y las creencias del Saulo joven y su evolución posterior. Los datos que disponemos acerca de los fariseos nos han llegado fundamentalmente a partir de tres tipos de fuentes: los escritos de Josefo, los contenidos del Nuevo Testamento y los de origen rabino. Josefo mismo estaba ligado a los fariseos e incluso tenía un especial interés en que los romanos los aceptaran como la columna vertebral del pueblo judío tras la destrucción del templo de Jerusalén en los años 70 después de Cristo. No resulta extraño, por lo tanto, que el retrato que nos transmite de ellos sea, lógicamente, muy favorable. Él dijo esto, y cito: los fariseos, que son considerados como los intérpretes más cuidadosos de las leyes y que mantienen la posición de secta dominante, atribuyen todo al destino y a Dios. Sostienen que actuar no correctamente es algo que depende mayormente de los hombres, pero que el destino coopera en cada acción. Mantienen que el alma es inmortal, si bien el alma de los buenos pasa a otro cuerpo, mientras que las almas de los malos sufren un castigo eterno. Aunque es innegable el tono laudatorio con que Josefo contempla a los fariseos, exagerando seguramente su popularidad y su influencia, lo cierto es que pese a todo nos proporciona algunas referencias sustanciales acerca de ellos mismos. Las mismas pueden resumirse de diferentes maneras y en 6 puntos. Número 1. Creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que hacer con su vida. Número 2. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Número 3.
Creían en un castigo y una recompensa eternos. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno, pero para recibir un castigo eterno, mientras que las de los buenos eran premiadas. Número 4. Creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo como premio. No se trataba de una serie de cuerpos humanos mortales, como sucede en las diversas visiones de la reencarnación, sino de un cuerpo para toda la eternidad. Número 5. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa, y esta iba referida a obligaciones religiosas como las oraciones y ritos de adoración, etc. Número 6. Estaban dispuestos seguramente no solo a eso, sino a obtener influencia política en la vida de Israel. Quizás contaron ya con cierto peso antes de Herodes, pero después de su reinado perdieron influencia. En opinión del historiador Flavio Josefo, resultaba recomendable que la recuperaran. Naturalmente, a estas notas distintivas habría que añadir la común creencia con otros judíos en el Dios único y en su Torá. La aceptación del sistema de sacrificios sagrados del templo, que no obstante no era común a todas las sectas judías, y la creencia en la venida del Mesías, que tampoco era sustentada por todas ellas. El Nuevo Testamento ofrece un relato de los fariseos que, a diferencia del presentado por Josefo, arranca de un deseo de propaganda favorable. Jesús reconoció en Mateo capítulo 23, versículo 2 al 3, que enseñaban la ley de Moisés y que mucho de lo que decían era adecuado. A la vez, sin embargo, parece haber repudiado profundamente mucho de su interpretación específica de la ley de Moisés. Jesús se manifestó opuesto a las interpretaciones farisaicas en cuestiones como la forma del cumplimiento del sábado, citada en Mateo capítulo 12, versículo 2 en adelante, y en Marcos capítulo 2, verso 27. Los lavatorios de las manos antes de los alimentos o de las comidas, como en Lucas capítulo 11, verso 37 en adelante. Sus normas alimenticias, como en Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. En general, todas aquellas tradiciones interpretativas que tendían a centrarse en el ritual, desviando con ello la atención de lo que él consideraba lo esencial de la ley divina. Por resumirlo, podría afirmarse que para Jesús resultaba intolerable que hubieran sustituido los mandamientos de Dios por enseñanzas de hombres. Por paradójico que pudiera resultar, y sin lugar a ninguna duda debió ser muy ofensivo para los fariseos, Jesús contemplaba la especial religiosidad farisaica no como una ayuda para llegar a Dios, sino como una barrera para conocerlo. El retrato que los evangelios ofrecen de los fariseos se ve corroborado por testimonios de las fuentes rabínicas en buen número de casos, y es coincidente en aspectos doctrinales con el que vemos en Josefo. Los datos, aunque emitidos desde perspectivas muy diversas, son semejantes, pero es que además probablemente fuera con los fariseos con quien más similitudes presentaban Jesús y sus discípulos. Al igual que ellos, creían en la inmortalidad del alma, en el castigo de los injustos, en un infierno y en la resurrección. Las tradiciones rabínicas acerca de los fariseos revisten una especial importancia por cuanto estos fueron los predecesores de los rabinos. Neusner ha señalado la existencia de 371 tradiciones distintas contenidas en 655 pasajes relacionadas con los fariseos anteriores al año 70 después de Cristo. De las 371, unas 280 están relacionadas con un fariseo llamado Gilel. El mismo fue un rabino del siglo I a.C., que vino desde Babilonia hasta Judea y fundó una escuela de interpretación concreta, opuesta a la escuela del rabino Shammai. Se convertiría en la corriente dominante del fariseísmo y con ella del judaísmo a finales del siglo I a.C. Los datos que nos ofrecen las fuentes rabínicas en relaciones con los aspectos específicos de los fariseos coinciden sustancialmente con los contenidos en el Nuevo Testamento y también los que traje con Josefo. Tradiciones interpretativas propias, creencia en la inmortalidad del alma, el infierno y la resurrección. No obstante,
nos proporcionan más datos en cuanto a los personajes claves del movimiento. El Talmud habla, por ejemplo, de 7 clases de fariseos, de las cuales solo 2 eran buenas, mientras que las otras 5 estaban compuestas por hipócritas. Entre estos estaban los fariseos que se ponen los mandamientos a las espaldas, algo que recuerda la acusación del Señor Jesús de que echaban cargas en las espaldas de la gente sin moverlas ellas con un dedo, como dice en Mateo capítulo 23, versículo 4. De la misma forma, los escritos de los sectarios de Qumran manifiestan una clara animosidad contra los fariseos. Los califican de falsos maestros que se encaminan ciegamente a la ruina y cuyas obras no son más que engaños, a lo que recuerda mucho a la acusación del Señor Jesús cuando Él dijo en Mateo capítulo 23, versículo 24, ciegos y guías de ciegos. De los 655 pasajes rabínicos estudiados por Nusner, la mayor parte están relacionados con diezmos, ofrendas y cuestiones parecidas, pero después con normas de pureza ritual. Los fariseos habían llegado a la conclusión de que a la mesa donde se comía era un altar y que las normas de pureza sacerdotal, que solo eran obligatorias para el clero judío, debían extenderse a toda la población. Para ellos, de tal medida, era una manera de extender la espiritualidad más refinada a toda la población de Israel, haciéndola vivir en santidad ante Dios. Para Jesús, era colocar el acento en lo externo olvidado, lo más importante, la humildad, el reconocimiento de los pecados y de la incapacidad propia para salvarse, el arrepentimiento, la aceptación de Él como camino de la salvación y la adopción de una forma de vida conforme a sus propias enseñanzas. Pero con todo este compendio de información surge una pregunta: ¿cómo se sentía Saulo formando parte de la denominada secta más estricta del judaísmo, la de los fariseos? Sin duda alguna, al orgullo legítimo de formar parte del pueblo de Israel, al que Dios había escogido siglos atrás, se sumaba el de pertenecer al grupo que teóricamente no solo se apegaba más a la Torá recibida por Moisés en el Sinaí, sino que además ofrecía su interpretación al resto del pueblo. Como en el caso de otros movimientos similares, a lo largo de la historia, los fariseos presentaban características ambivalentes. Por un lado, sin duda, su celo por la Torá, su deseo de guardarla y el anhelo de obedecer a Dios eran rasgos positivos. Por otro, la separación del resto de Israel y el sentimiento de superioridad en la interpretación de la Torá implicaban riesgos notables, como podía ser el orgullo espiritual, el desprecio hacia los demás y la convicción de que el cumplimiento del ritual equivalía a la obediencia de la Torá. En un caldo de cultivo semejante, no resultaba fácil escapar del riesgo de caer en una soberbia ritualista semejante a la relatada por Jesús en la parábola del fariseo y el publicano, de sumergirse en un sentimiento interno de culpa, fruto del descubrimiento de la propia incapacidad para cumplir escrupulosamente con todos los mandamientos. Los ejemplos de comportamientos semejantes abundan en el sistema religioso, en lo que se ha enfatizado el papel de los méritos propios más que el de la acción misericordiosa de la divinidad. Fuera cual fuese la situación en la que Saulo pudiera ocupar en medio de esas posibilidades, resultaba difícil que se sintiera cómodo con un grupo como los seguidores de Jesús, que afirmaba que determinadas interpretaciones de la Torá proporcionadas por los fariseos no solamente eran erróneas, sino además perversa, que enfatizaba un relativismo peligroso de preceptos considerados importantes y que además pretendía legitimar semejante visión con la referencia a Jesús, un blasfemo y transgresor de la Torá, condenado por el Sanedrín judío y ejecutado por el gobernador romano, del que afirmaban descaradamente que se había levantado de entre los muertos. Seguiremos con este estudio de la biografía de un hombre que ha marcado el corazón y la vida de millones de personas a lo largo de la historia, como lo ha sido el apóstol Pablo. Dejen sus comentarios, denle like a este video,
Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para cuando estemos subiendo material como este, ustedes sean notificados. Bendiciones. Este canal se llama Hacer Palabras y Hechos. Pido que compartan esta información y que les sea de bendición.